Bueno, a ver, cuando escuchamos la palabra terapia hoy en día, lo primero que nos viene a la mente es, sin duda, una consulta médica, un psicólogo o algún tratamiento súper estandarizado, ¿verdad? Pero, un momento, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale realmente este concepto? Pues hoy vamos a zambullirnos en este desglose, porque os aseguro que la raíz etimológica de esta palabra es infinitamente más antigua, fascinante y sobre todo compleja de lo que parece a simple vista. Vamos a hacer un recorrido lingüístico por una palabra griega que es absolutamente clave en los textos bíblicos, terapeuo, etiquetada con el código G2323. Y a lo largo de este análisis por las fuentes originales, vamos a descubrir que esta palabrita esconde un arco narrativo brutal, que va literalmente desde la compasión más absoluta hasta, bueno, hasta el engaño profético. Vamos allá. Para no perdernos en este viaje, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos el significado exacto de terapeuo. Segundo, la relación entre compasión y autoridad. Tercero, el tremendo conflicto del día de reposo. Cuarto, cómo pasa este poder a los apóstoles. Y, para terminar, el punto 5, la sanidad engañosa del Apocalipsis. Arrancamos con la primera sección, el significado de terapeuo. Vale, lo que es una auténtica locura de la definición de esta palabra es su dualidad. En el léxico griego antiguo, terapeo no significa simplemente curar una enfermedad o dar una pastilla y ya está, que va. Su significado más profundo está atado al concepto de servicio. Hablamos de servir servilmente o, en un sentido figurado, adorar y venerar a Dios. Esta doble cara es súper importante para los estudiosos de estos textos. Básicamente nos está diciendo que en la antigüedad, la curación milagrosa y el servir a Dios no eran cosas distintas, eran literalmente dos caras de la misma moneda. O sea, la restauración física siempre tenía un propósito espiritual clarísimo. Pasamos a la segunda sección, la compasión y la autoridad. Si echamos un vistazo a las fuentes, como Mateo 4 o Lucas 7, vemos algo alucinante sobre el verdadero alcance de terapeuo. No estamos hablando de curar un simple resfriado o un dolor de cabeza, ni mucho menos. Los textos nos muestran un abanico gigantesco de curaciones. Ciegos que ven, cojos que andan, curación de lepra, parálisis, epilepsia y hasta casos que describen como posesiones demoníacas. Es decir, el texto no habla de un parche, sino de una restauración total de la persona, tanto física como espiritual. Es un poder absoluto que brota sencillamente de la compasión hacia unas multitudes que, según nos cuentan los textos, estaban totalmente angustiadas y abatidas. Pero claro, el quid de la cuestión aquí es cómo se ejercía todo este poder. Esta cita del centurión en el Evangelio de Mateo lo clava. Fijaos, este hombre es un líder militar romano, así que si alguien entiende de autoridad y de dar órdenes, es él. Y le dice a Jesús que no hace falta ni que vaya a su casa, le basta con una orden de viva voz. Dice, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. O lo que es lo mismo en el griego original, experimentará terapeuo. Aquí la sanidad no nos la pintan como un tratamiento de meses, no, es una cuestión de pura y dura autoridad divina que se ejecuta con una simple palabra. Increíble, ¿verdad? Y mirad, la historia de la suegra de Simón Pedro en Marcos 1 es el ejemplo perfecto de esto. En cuanto la fiebre desaparece por este acto de sanidad, ¿qué es lo primerísimo que hace la mujer? El texto lo deja clarísimo. Y ella les servía. O sea, la curación inmediata desemboca directamente en el servicio. Este evento es como la materialización perfecta de esas dos vertientes de terapeuteo que comentábamos antes. Por un lado, sanar la enfermedad y por el otro, responder al instante con ese servicio y agradecimiento total. Nos metemos en la sección 3, el conflicto del día de reposo. Aquí es donde la cosa se pone tensa. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Esta es la gran pregunta que hace temblar todo el statu quo religioso de la época. A ver, el día de reposo, o sábat, tenía unas reglas hiperestrictas sobre no dar un palo al agua, literalmente. No se podía trabajar. Entonces, al llevar a cabo el terapeuo en este día tan sagrado, estas curaciones dejaban de ser solo actos compasivos o médicos. Se convertían en un desafío directo, un pulso en toda regla a la autoridad de siempre y a la tremenda rigidez institucional de los escribas y fariseos. Para pillar bien la magnitud de este conflicto, el Evangelio de Lucas nos da un pasaje que es oro puro. Resulta que Jesús sana a una mujer que llevaba 18 años encorvada. ¡18 años! Y claro, el oficial de la sinagoga pone el grito en el cielo, diciendo básicamente que hay otros 6 días a la semana para hacer curaciones. Pero la respuesta que recibe le da la vuelta a la tortilla por completo. El texto nos presenta a terapeuo como una liberación real, como si estuviera desatando a alguien que está atado. La gran lección aquí es que la compasión y el restaurar la dignidad humana tienen que ir sí o sí por delante de cualquier tradición inflexible o legalismo. Y la bola de nieve sigue creciendo hasta llegar a un punto crítico en el estanque de Bethesda. Allí hay un hombre que lleva enfermo nada menos que 38 años y le dan la orden directa de levantarse y cargar su camilla, en pleno día de reposo.
Claro, esto hace que el conflicto escale a una persecución en toda regla. Las fuentes nos dejan muy claro que cuando Terapeueo se atreve a desafiar al sistema y a toda esa burocracia religiosa, pues inevitablemente saltan chispas y las élites de la época se resisten con uñas y dientes. Vamos con la sección 4, el poder de los apóstoles. Llegados a este punto, vemos cómo este poder se empieza a delegar de una forma superestructurada. Todo arranca centralizado en la figura de Jesús, pero ojo porque rápidamente pasa a los 12 discípulos en Mateo 10, luego a un grupo de 70 enviados en Lucas 10 y finalmente pega una explosión brutal a través de los apóstoles en el libro de los Hechos. Es literalmente el nacimiento de un movimiento gigante donde la capacidad de sanar funciona como un sello de garantía, una forma de autenticar el mensaje que están llevando por el mundo. Y de verdad, el nivel que alcanza esto en el libro de los Hechos es para alucinar. En el capítulo 5 nos cuentan que la gente tenía tanto respeto a esta autoridad delegada que sacaban a los enfermos a las calles, y lo hacían con la esperanza de que, al menos, la sombra de Pedro les rozara al pasar. O sea, imaginad la escena. Y el texto es tajante, afirma que todos eran sanados. El terapeueo ya no es solo una acción aislada, se ha convertido en una fuerza comunitaria imparable. Una fuerza que viaja hasta lo que entonces serán los confines de la Tierra. Fijaos en Pablo, en la isla de Malta, después de haber sobrevivido a un naufragio. Ahí está él, interactuando con culturas totalmente distintas. Va, pone sus manos sobre el padre del líder local y lo sana. ¿Y qué pasa? Pues que, como era de esperar, todos los enfermos de la isla empiezan a ir y son curados. Así es como la práctica de terapeuo se convierte en un puente alucinante entre culturas, llevando este mensaje de restauración a cada rincón del imperio. Y llegamos a nuestra última sección, la número 5, la sanidad engañosa del Apocalipsis. Aquí es donde la historia da un giro que nos deja a todos con la boca abierta. El capítulo 13 del Apocalipsis nos presenta una imagen bastante perturbadora. Juan describe a una bestia que tiene una herida mortal, pero que sorprendentemente se cura. Y ojo al dato, porque en el manuscrito original en griego, la palabra exacta que usan para describir esta sanidad milagrosa de la bestia es, sí, lo habéis adivinado, therapeuo. Es fortísimo. La misma palabra que hemos visto usar para la compasión divina y para liberar a los oprimidos, de repente se usa para hablar de una recuperación milagrosa y engañosa, pensada única y exclusivamente para deslumbrar y engañar a toda la tierra. Este contraste es una genialidad literaria que nos recuerda lo importantísimo que es tener discernimiento al leer la narrativa bíblica. Por un lado, tenemos el terapeuo divino que venimos viendo en los evangelios, el que da vida de verdad, el que nace de la compasión más pura y que siempre lleva a la gente hacia la libertad y al servicio voluntario. Pero por el otro lado está este terapeuo engañoso del Apocalipsis, que lo único que hace es imitar a la vida. Nace de pura arrogancia y su único fin es exigir adoración ciega y sumisión absoluta a una figura tiránica. Así que para ir cerrando este desglose, creo que el mensaje final de estas fuentes nos invita muchísimo a reflexionar. Nos dejan súper claro que no todo lo que brilla es oro. No toda restauración aparente viene de la compasión genuina. La belleza y la complejidad del código G2323 nos regalan una lección de discernimiento antiquísima, pero que sinceramente nos viene de perlas hoy en día. Cuando estamos frente a una supuesta restauración o un alivio casi milagroso, deberíamos preguntarnos, ¿es esta una sanidad verdadera que nos impulsa a servir en libertad? ¿O es en el fondo un espejismo creado solo para exigirnos sumisión a ciegas? Ahí os dejo esa reflexión.